Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Fidias Te Escucha. Hoy vamos a hablar de un tema que forma parte de la realidad de muchos jóvenes, las drogodependencias. Pero, ¿realmente sabemos qué hay detrás de ese consumo y por qué ocurre? Para situarnos un poco, algunos datos recientes de Euskadi muestran que más del 73% de los estudiantes han probado alcohol alguna vez, y más de la mitad ha bebido en el último mes. Además, 1 de cada 5 reconoce haberse emborrachado recientemente. En el caso del cannabis, casi el 28% lo ha probado alguna vez y alrededor del 3% presenta consumo problemático. Más allá de los números, lo importante es entender qué piensan los propios jóvenes sobre todo esto. ¿Por qué se consume? ¿Qué papel juega el grupo de amigos? ¿Por qué a veces cuesta tanto decir que no? ¿Y cómo podemos reconocer cuando un consumo empieza a convertirse en un problema? En este podcast vamos a reflexionar juntos sobre todo esto: el ocio, la presión social, la normalización del alcohol en nuestra sociedad y también cómo poner límites y pedir ayuda cuando hace falta. Así que chicos, ahora os paso la palabra. ¿Por qué creéis que algunos jóvenes prueban el alcohol u otras drogas? ¿Tiene que ver con la curiosidad, con encajar, como un método para evadirse, para sentirse mejor? Pues yo siento que... Pues nada, para probar, sin más, curiosidad. ¿Tú crees que se consume por curiosidad? Sí. En mi opinión, hay gente que puede llegar a consumir por presión social, por estar con gente, por ganas de probar, simplemente curiosidad, por buscar una manera de evadirse y no sé. No, pues yo opino lo mismo que Maitane, que lo prueban por curiosidad y para encajar. Seguramente es más por encajar, porque sus amigos empiezan a tomar y tal, y pues ellos también quieren, para aparentar buenas personas, ser parte del grupo. Pues porque a veces hay que siente la gente que tiene que probar las cosas para salir de los problemas de casa y de cualquier lugar. Para evadirse, ¿no? Para los problemas. Yo opino lo mismo de Maitane. ¿Qué efectos creéis que tiene una droga al principio del consumo? Nada, que se desmaya. Yo creo que al principio es diferente que cómo se siente luego, ya que al principio es la primera vez que lo pruebas, al principio es lo diferente, ¿no? Pero luego ya cuando empiezas a consumir más, igual se hace más parte de tu rutina, más monótono el consumir. No, pues sí, se hace... Al principio no sientes casi nada, o sea, sientes que lo puedes dejar cuando quieres y tal, sientes que tienes el control, pero luego cuando sigues consumiendo y tal, pues ya pierdes el control y sigues consumiendo como si fuera un desayuno. Pues que no siempre se puede parar. Siempre empiezas, pero crees que vas a parar y nunca puedes. A ver, que hay gente que puede hacerlo, pero no siempre. Depende de la persona. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, una persona consume durante bastante tiempo? ¿Cómo es ese proceso en el que se da cuenta de que quiere dejarlo? ¿Qué le ocurre al cuerpo? ¿Qué le ocurre a la persona? Pues que explota. ¿Cómo que explota? Pues se desmaya. Para mí un punto en el que te empiezas a dar cuenta de que tienes un consumo excesivo, en el que necesitas parar, es cuando empiezas a necesitar más dosis, más necesidad. Que tienes más necesidad de drogarte, no la misma que al principio, y creo que ahí es el punto en el que notas que tienes que parar. Yo creo que en realidad nunca notas que tienes que parar, solo notas que lo necesitas más y más, y pues eso, o sea, nunca notas que tienes que parar, sino solo quieres seguir y seguir hasta que, no sé, hasta volver a los efectos del principio. Bueno, chicos, y cuando consumimos en el tiempo se da una cosa que se llama la tolerancia. Pero nosotros sabemos qué es la tolerancia. La tolerancia es cuando la dosis que tomas al principio, tu cuerpo empieza a aceptarla, a que luego necesitas más. Para sentir lo mismo que sentías al principio, ya no necesitas la misma dosis, necesitas más. Efectivamente, como ha dicho Maitane, el cuerpo se acostumbra a la sustancia y necesita mayor cantidad para poder obtener pues, el mismo efecto o parecido. A raíz de esto, también se habla mucho del síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Pero qué es el síndrome de abstinencia, chicos? Bueno, pues el síndrome de abstinencia es un conjunto, por un lado, de síntomas que tiene el cuerpo y luego síntomas psicológicos que aparecen cuando llevamos mucho tiempo consumiendo una sustancia y ese consumo pues desaparece, ¿no? Y se tiene porque se es dependiente de esa sustancia y el cuerpo y la mente lo saben.
A raíz de esto también, cuando hablamos del tema de drogas, siempre se habla mucho de una palabra terrible, ¿no? Que es la sobredosis. Pero ¿sabemos lo que es una sobredosis? Y si lo sabemos, ¿sabemos por qué ocurre? Sí, la sobredosis consta en cuando ya estás en un nivel donde consumes todos los días y cuando consumes más, pues te da un ataque y eso para mí es la descripción de la sobredosis. Cuando igual tomas una dosis que no has tomado de normal y tomas una dosis más alta. Vale, chicos, y ahora os hago otra pregunta con el tema de la presión social, ¿no? Que hablábamos el otro día, un poco cómo influye la presión social y a ver si siempre es negativa. Depende de la persona. Depende del punto a lo que quieran llegar con presión social. Si, por ejemplo, te están presionando para hacer algo que saben que te van a beneficiar, que saben que va a ser una buena opción, bueno, una buena elección, pues esa es una buena presión social. Pero luego está en tema de drogas y así, que igual sales con tus amigos tal y no eres de beber, pero igual te empiezan a decir, prueba tal, que no pasa nada, y tú acabas probando. Eso también suele pasar mucho en grupos de menores de edad con el alcohol, que sientes la presión de tus amigos de probar, o solo eres tú que quieres probar y tal, y luego te vuelves un adicto. ¿Y por qué creéis que, por ejemplo, ante la presión social cuesta tanto decir que no? ¿Por qué crees que es un amigo? Pues porque, como dijo Chris, pues porque te lo hizo un amigo y confías en él y sientes que no te va a fallar. Yo creo que es más bien por estar presionado por tener a gente diciéndote hazlo, que acabas presionado y no sabes cómo reaccionar y acabas accediendo a lo que te están pidiendo. ¿Qué estrategias, por ejemplo, podríamos utilizar para resistir a esta presión social? ¿Qué podríamos hacer frente a la presión social para rechazarla, en este caso? Ignorarla. O pasar. ¿Ignorarlo? O simplemente decir que no. Pues para mí yo creo que aunque sea difícil hacer frente y que no cambien tu opinión de que si no quieres, pues no lo vas a hacer. Intentar dejarlo claro. Pues hay veces que la presión social, o sea, es más fuerte que tú, o sea, que no puedes controlar que eso que te obliguen y pues bueno, a veces acabas accediendo de todas maneras aunque no quieras. ¿Y qué frase utilizaríais si alguien os insiste mucho ante esta presión social? Pensad en una frase que podríais utilizar. No quiero y punto. Y se acaba la conversación. Que si no quiero no tienen por qué obligarme. Ante vuestros amigos, ¿en la práctica utilizaríais esa frase? Sí. Opino lo mismo. ¿Y tendría efectividad? ¿Creéis que sería efectivo? No, ¿Por qué? porque seguirías insistiendo aunque digas que no, porque, no sé, hay veces que no son muy buenos amigos. Si es un amigo de verdad, no te lo sigue insistiendo. Es un amigo también y sabe que es malo. Yo creo que comprenderá que tú no quieres o apoyará que no quieras y que ya probarás cuando quieras. Vale, pongamos el caso que el otro día trabajamos en clase, ¿no? En el que un amigo sigue insistiendo y con un no solo, ¿no? No salía adelante. ¿Qué podíamos utilizar aparte de un no quiero? Irnos ahí. ¿Iros de ahí? ¿Ir alguna cosa más? Si tú no quieres y punto. Hacer frente a ello. Hacer frente a ello. Por ejemplo, lo que hacíamos era cambiar de tema. Y ¿creéis que la influencia o al menos la presión social cuando viene de amigos es más difícil de controlar que cuando viene de desconocidos? Sí. Sí. Sí, porque ya confías en esa persona. Porque ya viene de tus amigos, viene una parte en la que confías, en la que si están ellos haciéndolo, pues y te dicen, no, pruébalo, pues te guías por ellos, ¿no? Bueno, el siguiente bloque de preguntas que vamos a abordar es sobre las señales de alerta que nos pueden dar el consumo de drogas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta pregunta que es: ¿qué cambios se pueden notar cuando alguien empieza a consumir cualquier tipo de sustancia? Pues la adicción que tiene después de probar, o sea, que necesita y tal, o te pide dinero, o empieza
a consumir enfrente de ustedes y a ofreceros, o cuando tenéis, os pide y tal. ¿Qué cosas os harían pensar que un amigo vuestro de confianza, como habéis comentado ahora, ¿no? que necesita ayuda? Pues sus actos y cosas así, que depende mucho de la droga que consume. Sí, eso para mí no solo se nota mentalmente, sino también físicamente. Que mentalmente lo puedes notar más apagado, lo puedes notar cuando no está, no ha consumido, igual lo notas diferente. Y físicamente también hay cambios. Y por último, ¿cuál puede ser el punto de inflexión entre un consumo, digamos, normal y un consumo peligroso de una droga? No saber cuándo parar. Cuando cada vez que, o sea, sigues consumiendo lo mismo y cuando ya sigues consumiendo y consumiendo la misma cantidad, ya no hace el mismo efecto que antes. Entonces empiezas más y más y ya no puedes parar. Vale, chicos, ahora vamos a hablar un poquito de la normalización del alcohol aquí, por ejemplo, en Euskadi, y cómo en las culturas está introducido algunos tipos de drogas, ¿no? En nuestro día a día. Por ejemplo, este aspecto, ¿cómo lo veis vosotros? En otros lugares no se ve como aquí en Bilbao, por ejemplo. Aquí en Bilbao, en otros países, por ejemplo en mi país, no se ve lo que es una chosna y DJ. No se ve eso. En Colombia no se ve eso. Aquí sí, aquí se ve el botellón, sus amigos llevan alcohol, vino, y la mayoría de veces casi no le dicen nada. En Colombia pues no pasa eso. Sí. Es que aquí parece que es normal ver a jóvenes o menores de edad consumiendo alcohol en cualquier esquina, o de día o de noche, aunque es más común verlos en discotecas fumando y vapeando, cosas así. Y las diferencias, por ejemplo, que mencionabais de aquí, a diferencia de, por ejemplo, otros países países de vuestro origen o otros países que conozcáis también, ¿qué diferencias resaltáis? Pues que aquí está más se nota que están más acostumbrados y tal, y en otros países si un mayor de edad ve a un menor consumiendo, pues hablaría con él y cosas así. Por ejemplo, en Estados Unidos el límite, o sea, el mayor de edad es cuando tienes 21. Y por lo que sé la gente lo suele respetar, pero aquí puedes salir de fiesta y ver a niños de 14 o 15 así bebiendo. Es que los niños en otro lugar no se ve así. Tipo, los niños en mi país de a nuestra edad se ven jugando con una pelota en la calle. No se ve consumiendo drogas ni nada de eso. Bueno, depende de qué pasado vengan. ¿Y cómo creéis que, sabiendo todo esto, ¿no? Las diferencias con otros países, cómo podríamos crear ambientes de fiesta más seguros? Pues con más chanchas que controlen más a los jóvenes y que estén más, que vean más esto, que tengan más protección y tal. Las fiestas de pueblo y discotecas para menores de edad, que se vea más el consumo de los chavales y tal. Con más secretas. Y menos venta de alcohol. Para mí, pues, que se fijen más en la venta de alcohol. Para mí se podría conseguir un ambiente más seguro. Normalmente la gente que compra alcohol la suele comprar en tiendas que no son supermercados y así, y eso se debería de controlar un poco más. Hay que controlar más a los bazares, tal, porque son los que más venden alcohol a los menores de edad. Sí. Vale, ¿recordáis, chicos, que fue la generación perdida que hablamos el otro día en clase? Vale, un poco podéis comentar qué fue y si creéis que podría volver a ocurrir hoy en día o de aquí a unos años. Fue cuando llegó la droga a España y había mucha desinformación sobre ella. Entonces la mayoría de la gente consumía sin saber lo que estaban haciendo, lo que se estaban metiendo. Mucha gente murió, pero para mí no hay posibilidad de que vuelva a ocurrir, pero no tanta, ya que ahora hay más información, ahora se hacen más charlas sobre las drogas, hay menos desinformación. Cuando alguien llega a un país nuevo,
puede sentir presión para hacer lo mismo, ¿no? Estas diferencias que hemos comentado. Pues yo diría que sí, para poder integrarse. Cuando llega a un país nuevo, pues yo diría que sí, lo haría para integrarse mejor al grupo y tal, y no sentirse excluido, debido a que es recién llegado y no tiene, digamos, a nadie aquí, y quiere conseguir a más amigos y cosas así. Y por último, ¿qué pasa cuando vosotros os sentís como entre dos mundos? Por un lado, lo que se aprende culturalmente y en vuestra casa, y por otro lado, lo que se aprende en la calle, ¿no? ¿Qué sentís? Pues es que en casa normalmente de la cultura y tal, de lo que traen las familias, es que ellos te intentan enseñar las cosas buenas, las cosas que creen lo mejor, que normalmente suele ser lo mejor hacia tu futuro. Pero ya luego otra cosa es en la calle, que depende con la gente que te relaciones, el ámbito y tal así en el que ellos estén y tú estés, pues aprendes ciertas cosas diferentes, distintas y cosas nuevas a la que tus familiares te suelen enseñar desde pequeño. Yo también diría que hay unas conductas que aprendes en las calles que cuando llegas a casa la intentas aplicar y pues a tus familiares no les gusta o no están de acuerdo con eso y pues hay como una disputa entre la calle y la familia. Para mí en casa igual sobrellevas los problemas de una manera y en la calle los puedes llevar de otros. En casa puedes manejarlos pues de otra manera, puedes ponerte a hacer otras cosas que no haces en la calle, que en la calle los puedes hacer diferente, en la calle puedes consumir igual para evadir esos problemas y así. Bueno, yo digo que en la calle se aprenden muchas cosas malas, que a diferencia que en casa. Vale, y ante estos problemas que mencionáis, que pueden estar algunos relacionados con el tema de la drogodependencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer frente a estos? ¿Cómo les ponemos solución? ¿Qué podemos hacer? Pues para hacer frente a estos problemas estaría bien, depende de la gente con la que te relaciones. Si te estás dando cuenta que no es lo mejor debido a las cosas que ellos hacen, pues podrías buscar otro grupo de amigos o intentar hacer las cosas que hacías antes de hacer lo que haces ahora para que no dependas del alcohol, drogas y eso, etc. No siempre debe ser así. De vez en cuando, no, o sea, seguir con el mismo grupo de amigos, pero no seguir el mismo paso que ellos. Y parar y seguir otro camino. Pero no separarse de sus amigos porque pues tienen relaciones tal y se pueden llevar muy bien. Que no significa que puedan tener una amistad por la droga. No siempre es por la droga. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo diría que para conllevarte mejor con tus amigos podrías hablarles y tal de cómo te sientes cuando te sientes obligado o algo para consumir algo que ellos te dicen o hacer algo que ellos te dicen, o sea, te sientes oprimido. Vale, imaginaos que lo que habéis comentado, hablando con vuestros amigos, no es suficiente y haciéndoles ver pues, vuestra postura no sirve, ¿no? Entonces, ¿a quién se le podría pedir ayuda? ¿Qué podríais hacer? Pues yo diría que se les podría pedir ayuda a los padres porque son los responsables tuyos y decirles que cuando estás en tu círculo de amigos pues te sientes oprimido o cosas así para hacer cosas que a ti no te gustan y no te gusta esto y tus padres yo creo que te podrían dar un buen consejo de qué podrías hacer para conllevar las cosas o continuar con la relación que tienes con tus amigos, pero que no se acabe porque si los has conocido y te has sentido cómodo con ellos y ahora no te sientes cómodo, pues hay que solucionarlo. Ahí lleváis muchos años siendo amigos. Yo creo que la mejor manera es hablándolo con un mayor de edad, con una persona que pueda ayudarte, con tus padres, con profesores del colegio, con psicólogos, con FIDIAS también. También hay que tomar en cuenta que depende de la situación que tengas con tus padres, igual no es la mejor opción, pero como ya ha dicho Maitane, hay diferentes tipos de maneras en las cuales puedes buscar ayuda. Que no siempre debería alejarme
del todo esa persona. Simplemente no dejar de acercarme a esa persona. O no conllevar más relación con esa persona, o sea, no directamente seguir llevándote con esa persona, pero menos que antes, con menos confianza y con más cuidado. ¿Y creéis que hablar de estos temas ayuda a prevenirlos? Pues yo creo que hablando de estos temas sí podrían ayudar a la gente que necesite a prevenir ese tipo de situaciones y poder conseguir salir de ese círculo ambicioso o de esas malas amistades. Yo creo que está bien hablar de estos temas porque al final yo creo que sigue habiendo mucha desinformación, que también por parte de padres y así igual se les hace más tabú hablarlo. Entonces está bien que hayan estas charlas porque puede ayudar tanto a prevenir como a ayudar con estos temas. Y para ir cerrando este podcast, me gustaría que cada uno de vosotros comentase qué idea importante os gustaría que otros jóvenes recuerden sobre este tema. ¿Qué le diríais a jóvenes de vuestra misma edad? ¿Qué frase? Yo les recomendaría a los jóvenes de hoy en día, incluidos nosotros, que si están en ese círculo el cual ellos mismos se están dando cuenta que no es la mejor gente o las mejores cosas que hacen, que o intenten poner freno o que se alejen de ellos. Si pueden poner freno, mejor. Pero si ya no pueden, yo creo que sería mejor que busquen otro tipo de amigos y que sigan siendo felices. De este tema que aún así siempre puedes dejar la droga. Por más de que creas que no, siempre lo puedes seguir intentando. Que nunca se rinda, ¿no? Exactamente. Sí, pues yo diría también eso, que cuando empiezas un consumo no es esto, no es que es adictivo, pero que también se puede conllevar, aunque sea muy difícil, podrías buscar ayuda en cualquier persona y cosas así para poder dejar la adicción. Que siempre pruebe con cabeza, que la vida y la felicidad vale más que cualquier droga. Para terminar, nos gustaría recordar algo importante. Si alguien nos está escuchando, siente que está pasando por un mal momento o cree que puede estar en una situación de riesgo con el consumo, pedir ayuda siempre es un buen primer paso. Hablar con alguien de confianza, ya sea familia, amigos, profesores o profesionales, puede marcar la diferencia y ayudar a encontrar soluciones. Desde aquí queremos animar a cualquier persona que se encuentre en esa situación a no quedarse sola y a buscar apoyo. También queremos dar las gracias a todas las personas que han participado en este podcast por compartir sus ideas, sus opiniones y su tiempo. Y por supuesto, gracias también a quienes nos están escuchando. Esperemos que este podcast haya sido interesante y útil para reflexionar un poco más sobre este tema. Hasta la próxima.